Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a esta sesión el día de hoy, 28 de junio de 2022, donde vamos a comenzar el estudio de la unidad 3, o módulo 3, mejor dicho, de la planificación. Hemos conversado sobre el aula virtual y esta unidad está dedicada fundamentalmente a lo que es la obtención de muestras de suelo. ¿Me verifican si se ve la presentación en PowerPoint, por favor? No, se ve solamente el model. Ah, sí, claro, tengo que hacer el cambio de... Gracias. Pero fíjate que yo no veo aquí en mi pantalla, yo no estoy viendo la presentación, yo la veo cuando la... Ahora sí está la presentación. Sí, ahora sí, profe. Muy bien. Entonces, esta presentación, como les decía, fue elaborada el cuatrimestre pasado por Yanaisi Camarena y Raúl Castillo. Su título es Obtención de muestras de suelos. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuáles son esas consideraciones generales para un plan de muestreo? Cuando hablamos de plan de muestreo, esto es un concepto que es derivado de estadística. Entonces, plan de muestreo, es decir, cómo planificamos el muestreo. ¿Y qué es el muestreo? Es la recolección de muestras. Entonces, entendiendo que desde el punto de vista estadístico se define una población y se define una muestra. Que una población, pues, es digamos que es tu objeto de estudio. Si tú quieres estudiar un suelo, el suelo, mira, yo quiero estudiar el suelo en el terreno tal porque un cliente que tiene vocación agrícola, él quiere ver si ese suelo de su parcela que está ubicada en, qué sé yo, en la arenosa, si ese suelo que por tradición ha tenido una vocación para el cultivo de piña, tiene, por ejemplo, vocación para el cultivo de naranjas, por decir un ejemplo. Entonces, esa sería mi población, sería el terreno, el lote total del cliente que yo quiero estudiar. Y la muestra son pequeñas partes de ese terreno donde yo hago esa selección con la idea de que esa selección, esa pequeña parte que tomo yo en diferentes lugares, me permitan representar el suelo en general. Entonces, una población es representada mediante una muestra porque es muy difícil estudiar toda la población. Yo no puedo agarrar y estudiar todo el suelo. Imagínense que el suelo tenga 1000 hectáreas, yo no voy a ponerme a hacer muestra con las 1000 hectáreas. Entonces, yo delimito ciertos puntos y con esos puntos yo hago una distribución y digo, bueno, voy a tomar las muestras en tales lugares. Entonces, tengo que cumplir con los siguientes aspectos. Información básica del suelo. Bueno, aquí me hablan de un suelo contaminado. Comprendiendo los mapas de ubicación, planos de distribución de la infraestructura y construcciones realizadas en el sitio, de acuerdo a la evaluación descrita en la guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelo. Esto es tomado pues de cuando hay elementos antrópicos que me han dañado el suelo. Y pueden ser elementos antrópicos, pueden ser otro tipo de actividades. Porque, por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando no se hace no se hace, digamos, una rotación de los cultivos, se dañan los suelos también y pierden ciertos nutrientes, o de repente hubo unas descargas no autorizadas directamente en la tierra de forma inadecuada. Entonces, hay que observar, pues, unos resultados previos de ese suelo. Hay que determinar las áreas de potencial interés. Por ejemplo, mire, si tenemos una parcela de 1000 hectáreas, pero mire, yo quiero esta zona, que es la zona más, es la zona, digamos que más estratégica, es la zona que está más cerca de las tomas de agua. Ahí está la zona que yo quiero destinar para el cultivo de piña. Entonces yo me voy a esa zona y hago una delimitación de esa zona. ¿Okay? Y después yo selecciono el número de puntos para hacer mi muestreo, la profundidad y el volumen o cantidad de tierra que yo voy a recolectar. Debo definir el personal involucrado, precisando las responsabilidades y actividades que hará cada quien. Debo definir también la estrategia y procedimiento tomado de muestras a realizar, el tipo y método de muestreo. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones? Continuando con las consideraciones generales para un plan de muestreo. Tengo que determinar los parámetros a analizar en las muestras. Entonces,
la concentración de los diferentes nutrientes, la presencia de contaminantes, que si el pH, la alcalinidad del suelo, es decir, todas esas propiedades del suelo, sí, hablando desde un punto de vista agrícola. Desde un punto de vista estructural, bueno, también determino otras propiedades, puedo determinar la porosidad, determino el peso específico, determino el peso relativo, determino la relación de vacíos, todas esas propiedades que vimos en la clase pasada. Debo saber las técnicas, el equipo y los instrumentos a emplear en el muestreo, que aseguren que las muestras sean homogéneas y representativas. Cuando hablamos de que la muestra sea homogénea, hay homo y hay hetero, ¿ok? Homogéneo quiere estar relacionado con que sea uniforme, ¿ok? Y que sea representativo quiere decir que realmente con esas muestras que yo voy a seleccionar, yo puedo describir con buena confianza toda la población, es decir, todo el terreno. Es decir, que esas muestras que yo tomen me permite representar de forma confiable, ese es el término correcto, toda el área bajo objeto de estudio. Entonces, este paso H que está acá, tipo y característica de la preservación y conservación de las muestras a emplearse durante el transporte de las mismas al laboratorio. Esto es lo que también se conoce como la cadena de custodia. ¿Qué es lo que están haciendo aquí en la imagen? Fíjate que está esta persona, está con esta herramienta que es como un taladro, pero manual. Entonces lo va perforando, están dándole vueltas a esa manivela, va tomando las muestras. Inmediatamente la persona que está a su lado deposita ese material en un envase adecuado y toma nota y tiene que etiquetar o identificar esa muestra. Esa muestra la tomé en el lugar tal. Y fíjense aquí también una cosa. Aquí tenemos como unos surcos. ¿Ven los surcos que están acá en la imagen? Es porque ellos definen en el área, hacen una división. Y esto lo hacen para marcar los puntos de muestreo. Puntos de muestreo. Y en este cubierto que está acá es que ella va depositando las muestras. Entonces, identifica tienen una manera de representar. Mira, esta muestra tal la tomé en la posición tal y ahora que tenemos tecnología, pues busco la ubicación exacta, la coordenada con GPS. Entonces, esta muestra la obtuve en el lugar tal. Y así va con todas y cada una de las muestras que tome. Hay que también tener unas medidas de seguridad para el manejo de muestras que determinen las condiciones óptimas de la calidad del muestreo. Hay que tener medidas de seguridad ocupacional para garantizar la salud y seguridad de quienes toman la muestra. Es decir, hay que ponerse guantes, hay que ponerse las botas de protección adecuadas, hay que ponerse la mascarilla. Y también hay que definir un número mínimo de puntos de muestreo según el tipo de muestreo. Entonces, vamos a ver aquí ahora unos tipos de muestreo. Un muestreo de identificación, que tiene por objetivo investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los estándares de calidad ambiental y o los valores de fondo de acuerdo a lo establecido. Recuerden que este material lo tomaron ellos de una guía que hablaba de un estudio exclusivo de suelos contaminados. Pero esta aplicación de estos muestreos es general. Si yo quiero quiero ver si este suelo tenga vocación agrícola, de acuerdo a los resultados que yo obtenga, yo veré si esa combinación de nutrientes es adecuado para este cultivo o no. Si hay contaminación en el suelo, yo después veré qué tratamientos ambientales yo aplico para revertir esa contaminación. En el muestreo de identificación no se dispone de datos precisos sobre la concentración de compuestos en el suelo. Sin embargo, para contar con un límite de confianza aceptable, es pertinente realizar un número mínimo de puntos de muestreo. ¿Qué quiere decir esto que está allí? Mientras más muestras yo tengo una mejor representatividad de mi población. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen las famosas encuestas electorales, se considera entonces que la población es infinita y ellos te dan, las empresas que hacen esos estudios de mercado como Ipsos,
ellos te indican cuál es la metodología que indicaron. Bueno, mira, yo hice la encuesta en tal lugar. Mi confiabilidad fue tanto y mi nivel de error fue tanto. Aquí se procede de forma similar también. Yo determino, de acuerdo a la confiabilidad que yo quiero obtener y al margen de error, yo determino un número mínimo de muestras que debo tomar. Y eso también hay otros elementos que son interesantes. Por ejemplo, hay factores que condicionan la recolección de muestras. Si puedes o no puedes. Si el terreno es adecuado, si llovió, si no llovió. También hay que tomar en cuenta eh, el acceso de la persona. Si hay lugares que son más accesibles que otros. Entonces, esto es lo que es un muestreo, pues, de identificación, que digamos que es un muestreo como preliminar. Muestreo de detalle tiene por objeto obtener muestras representativas del suelo para determinar el área y volumen del suelo contaminado en las áreas de interés determinadas a través de la fase de identificación. El muestreo de detalle cuantifica y delimita las zonas de afectación del suelo y las plumas de propagación en el agua subterránea, tanto en espacio y tiempo a partir del modelo conceptual redefinido. ¿Y esto por qué creen ustedes que es importante? Imagínense ustedes que de aquí a unos años se decida darle otro uso al Cerro Patacón de acá de Panamá. Ojalá sea así. Ojalá se haga un buen trabajo ambiental y ese vertedero, que es un vertedero en ciertos sectores es a cielo abierto, en otras partes es relleno, se le diera un uso mejor. Un momento, por favor. Nuevamente estoy por acá. ¿Se sigue viendo la presentación? No. No se ve, ok, vamos a volverla a compartir. Cuando me salgo se va la presentación. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok, entonces, en ese muestreo de detalle, yo voy un poco más allá. Voy a ver cuál ha sido la ruta que han seguido esos contaminantes y el impacto que han tenido en las aguas subterráneas. Entonces, fíjense que en el caso de Cerro Patacón, desde el punto de vista ambiental hay mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando un relleno no se diseña de forma adecuada, sino que no es más que un agujero en el cual yo añado todos los residuos y después lo tapo, allí yo no estoy haciendo un tratamiento adecuado. Allí lo que yo debería haber hecho es primero hacer una gran fosa y esa gran fosa que tuviera, digamos, unas capas impermeables. Bajo esas capas impermeables yo tengo que tener un sistema de drenaje donde yo tengo ciertos sifones o puntos de recolección de esos lixiviados que son esos líquidos que van a salir de todas las sustancias que están en descomposición. Recoger esas sustancias en descomposición, esos lixiviados, esos líquidos, y después yo llevarlas a una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento, porque si no, esos lixiviados se van a infiltrar y cuando se haga ese proceso de infiltración, van a contaminar las aguas subterráneas y en algunos casos, que es lo más común, también contaminan las aguas superficiales. Una vez pasando yo por ahí por Cerro Patacón, yo veía con preocupación como había gente que vivía en las márgenes de los ríos y se bañaban ahí, en esos ríos que están bordeando a Cerro Patacón. Creo que ese es el río Mocambo, si no me equivoco, pasa un ramal por allí. Y bueno, cuando pasé por ahí las primeras veces, todavía el río se veía limpio y después, la última vez que pasé por allí, había muchísima basura y una gran cantidad de precaristas viviendo allí a la orilla de ese río. Y me dio también mucha tristeza, por cierto. Entonces, este otro tipo de muestreo, que es el muestreo de nivel de fondo, cuyo objeto es determinar la concentración de los químicos regulados en sitios contiguos al área contaminada. Lo mismo que pueden encontrarse en el suelo de manera natural o fueron generados por alguna fuente antropogénica, ajena a la considerada siendo aplicable a metales y metaloides. Entonces, fíjense que puede haber una contaminación natural, es lo que quieren decir acá, o fue generado por el hombre, que es lo que hablamos del efecto antrópico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, metales y metaloides. Hay otro muestreo que es el muestreo de comprobación de la remediación,
cuyo objeto es demostrar que las acciones de remediación implementables en un suelo contaminado alcanzaron de forma estadísticamente demostrable concentraciones menores o iguales a los valores establecidos por la norma. Es decir, que sus colegas hicieron un estudio primero hicieron esos muestreos anteriores para ver cómo estaba la contaminación del suelo. Tomaron medidas correctivas y al cabo de cierto tiempo van a ir a ver si los tratamientos han funcionado. Y si logran demostrar que los niveles de contaminación han bajado, entonces quiere decir que el tratamiento está funcionando. Entonces, veamos ahora técnicas de muestreo. Muestreo superficial se puede aplicar pues de forma manual. El sistema es relativamente simple, rápido de usar y de bajo costo. Se toma una muestra pequeña. Las superficies pueden ser agujeros o ranuras. En este tipo de muestras se permite la recogida de muestras compuestas. El muestreo de superficie no es adecuado para la determinación de compuestos orgánicos volátiles. Muestreo profundo, ya me voy mucho más abajo. Se realiza para estudios de clasificación de suelo de acuerdo a sus perfiles verticales. Cuando hablamos de perfil vertical, esta gráfica es bastante ilustrativa. Es decir, cómo es el perfil del suelo a medida que voy avanzando en profundidad. También se emplea para medir la migración de un contaminante, especialmente cuando estos son solubles y pueden migrar a través del suelo. Es decir, que como los suelos son permeables, entonces esos contaminantes se van a ir infiltrando o percolando a través del suelo y vamos a ver hasta qué capa llegan. Puede que lleguen hasta cierto nivel y la tierra sea capaz de absorber todos esos contaminantes, o puede que también lleguen hasta los acuíferos subterráneos. Muestreo de la fase gaseosa del suelo, que puede utilizarse para evaluar preliminarmente la necesidad de tomar muestras de suelo más profundas. Bueno, aquí tenemos aire. Las muestras donde tenemos el aire, vapores en el suelo, se toman para medir la concentración de agentes contaminantes volátiles en la fase gaseosa del suelo, siendo importante para caracterizar estos compuestos en el suelo. Muestreo por debajo del nivel freático. Muy interesante. Cuando hablamos del nivel freático, cuando alcanzamos el nivel freático, quiere decir que el nivel freático es la capa superficial del acuífero subterráneo. Entonces, del freático hacia abajo vamos a tener un pozo. Entonces, cuando queremos en un terreno saber si hay agua, bueno, comenzamos a cavar. Bueno, hay técnicas de... Antes usaban unas barras que dicen que Moisés fue uno de los primeros en utilizar eso. Un ejemplo, cuando Moisés, y aquí está y ve que conoce también la Biblia, nos puede comentar también, que Moisés llegó y con el cayado que tenía golpeó una roca y de esa roca salió agua. Bueno, la gente que estudia esto de las aguas subterráneas, dicen que Moisés él fue uno de los primeros pues, pioneros en el estudio de la búsqueda de fuentes de agua subterránea. Entonces, no, bueno, terminamos el nivel freático. Eso es una barra, creo que la barra Sahauri, no me acuerdo el nombre, que es una barra que es como una V y una barra que es como una V como una Y, mejor dicho. La persona coge esa barra y según esa barra va indicando dónde hay, ¿cómo se llama? Agua. Por supuesto que yo no creo en eso, yo creo que es que lo que hay que hacer es un estudio moderno en el cual lo que se hace es que se tienen una serie de electrodos y se le añade energía y como el agua no es conductora de la electricidad, entonces donde hay una discontinuidad, ahí se sabe que por ahí hay agua. Pero eso son técnicas modernas de estratigrafía de suelos, creo que se llama eso. Entonces, del nivel freático hacia abajo ya yo consigo agua. Entonces, para muestrar por debajo del nivel freático se requiere equipo especializado para preservar la muestra líquida y evitar que colapse. Porque es interesante, porque hay una parte donde va a haber todo esto es agua, pero también al fondo vamos a tener, eh, pues poros y no todo va a ser agua. Entonces, ¿cómo se determinan los puntos de muestreo? Se seleccionan los puntos de muestreo, de allí que sea pertinente la división de la zona en estudio en áreas de potencial interés en función a la probabilidad de encontrar aquí hablan de contaminación. Pues estos son principios generales. Entonces, yo determino mis puntos y yo los marco.
El número de puntos también depende de otros factores, como objetivos perseguidos en la investigación, tipo de data necesitada, población, distribución espacial de la fuente emisora, factores topográficos y meteorológicos. Entonces, manejo de las muestras. La operación del muestreo incluye la extracción del material que forma el suelo, de modo tal que tenga en cuenta la variabilidad y el manejo del mismo, la elaboración de la muestra y por último la toma de extracciones de dicha muestra para realizar determinaciones analíticas concretas. Es necesario observar ciertas consideraciones en el manejo de las muestras. Sin embargo, es pertinente cumplir con los protocolos establecidos por los laboratorios respecto a la recolección y conservación de las muestras para su análisis. Entonces, cuando les mostraba el aula virtual, les mostraba una guía que elaboró el IDIA de Panamá, Instituto de Investigaciones, el IDIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, para saber eh, que- cómo proceder cuando se quiere tomar una muestra con fines agrícolas, para saber la ocupación del suelo. Y también está una normativa peruana que también les envié, que son bastante similares. Ofrecen unos lineamientos generales. Entonces, cuando ustedes el día de mañana, si se dedican a esta parte, ustedes, bueno, yo me estoy guiando por esta metodología, que es la metodología de Lidia. Y nosotros, si tenemos normativas locales, debemos seguir son las normativas locales. Cuando necesito una normativa local de una materia, pues vamos a una norma internacional. Y bueno, gracias por su amable atención. Entonces, eso con respecto a lo que es esa presentación, que como les dije, pues es introductoria de preguntas, inquietudes, dudas. Todo claro, profe, todo claro. No, claro, entonces, veamos, recopilemos algunas cosas importantes que hemos conversado acá el día de hoy. Número uno, no todos los suelos son iguales. Eso ya lo sabíamos de clases anteriores. Hay suelos arenosos, suelos pedregosos, suelos arcillosos y suelos orgánicos. Yo les comenté en una oportunidad que el gran éxito de Egipto como civilización era que sus suelos eran recubiertos por limos y por fertilizantes, abonos orgánicos. Entonces, de allí que las tierras fueran altamente productivas y por ende pudieran tener una buena producción alimenticia y poder invertir después en las nuevas infraestructuras que nos quedaron hasta nuestros días. Entonces, hoy en día ya tenemos mucho conocimiento de cómo funcionan los suelos y entonces antes de uno proceder a sembrar, uno debe tener ciertas orientaciones. Entonces, por eso es que en el IDIA también, ¿cómo se llama el banco? Hay un banco agrícola y pecuario, si no me equivoco, que está por allí por la Avenida de los Mártires. Banco de Desarrollo Agropecuario, si no me equivoco. En esa institución trabajan ingenieros especialistas en estos temas y su función es orientar a los productores para que de acuerdo al tipo de terreno que tengan, al tipo de suelo y los nutrientes que tengan, ese terreno se dedica a una actividad agrícola o no. Porque no es que, no es que los cultivos no se den, sino que de repente las frutas o los cereales o lo que tú produzcas no va a tener el rendimiento adecuado ni las características que tú esperas en un mercado. Por eso que ustedes ven que, por ejemplo, ¿dónde se cultivan, dónde se cultivan las hortalizas de Panamá? Se cultivan en la zona de Cerro Punta, en Boquete, en esa zona. ¿Dónde se cultiva el arroz? Bueno, el arroz está bastante difundido. Pero ¿dónde, por ejemplo, es más fuerte el cultivo de caña de azúcar? ¿Dónde creen ustedes que es más fuerte el cultivo de caña de azúcar en Panamá? En agua dulce, profe. En Agua Dulce es muy fuerte en el cultivo de caña de azúcar y por eso que tú tienes allí dos grandes centrales azucareras. Tienes la central azucarera de La Victoria, perdón, central, central de Calesa, esa se llama Ingenio Ofelina, y tienes el Ingenio Santa Rosa, que es el de Azucarera Nacional. También las tierras de Santiago de Veragua son muy buenas y por eso tienes el central azucarero de La Victoria. Lo mismo pasa con el arroz, tiene bastantes sembradíos de arroz en esas zonas porque son suelos adecuados para esos fines. La ganadería. ¿Qué provincias de Panamá se destacan por la ganadería? Tenemos Chiriquí y tenemos también Los Santos. ¿Y por qué? Bueno, porque ofrecen esos pastos naturales
con esos nutrientes que son capaces de soportar esos pastos y bueno, que te pueden soportar el ganado lechero y el ganado de engorde. ¿Qué más conversamos qué más vimos entonces en esa presentación? Ivette, estás por ahí viva todavía. Parece que Ivette se nos fue. Yo estoy aquí, profe. Ah, ok, preguntaba que qué más vimos en la presentación que acabo de compartirles. Ay, ay. ¿No te acuerdas de nada? ¿Qué te llamó la atención de allí? Vamos a compartir este pequeño video que está muy interesante. Forma parte de lo que está en el aula virtual. Vamos a compartirlo para... ¿Se ve y se escucha el video? Se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha entonces? No, profe. Yo creo que tiene que parar el video y hacerlo de nuevo. Ok, paramos acá. Hay una opción que es para compartir con sonido. Aquí está. Ahora sí. No veo, profe. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Ahora sí se ve. Póngale play a ver. ¿Se escucha el audio o No, no se escucha? no escucho. Bueno, es una lástima. Lo pueden ver entonces ustedes. Aquí lo que nos quieren decir ellos, fíjense que es interesante. Vamos a poner un poco más grande esto acá. Que las aguas subterráneas son aquellas que provienen de la infiltración directa de ríos o sea, vienen de infiltración directa por precipitación interna de ríos y lagos. Entonces, por ejemplo, el agua de lluvia, pues la recogemos acá, se percola a través de la tierra y constituye estos acuíferos subterráneos para que esta agua pueda acumularse acá en este acuífero, tiene que haber una capa de roca impermeable. Entonces, la capa superior sería una roca permeable y la capa inferior sería una roca impermeable, porque si esta capa no es permeable, no hay, pues digamos, no hay recarga del acuífero. Entonces, es importante cuando tenemos acuíferos cuidarlos también. Y cuidarlos, por ejemplo, tratar de tener árboles alrededor si tienes un pozo de esos artesianos, pozos que usan en la finca, tratar de tener árboles alrededor para que eso no afecte la capacidad de recarga. Mientras más sol tengamos, eso digamos que impacta más en la evaporación y esa humedad pues ya no pasa hacia los acuíferos. Bueno, ven ustedes el video porque no se escucha. Una lástima porque el video está muy interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Esta es la guía de la cual yo les comenté. Vamos a revisarla acá rápidamente. El muestreo de suelos para análisis de fertilidad que es hecho por los técnicos del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, que es el IDIA. Entonces, aquí están todos los créditos.
Materiales y herramientas. Vamos a revisar esto acá rápidamente. El análisis de suelo es el método más empleado para medir la fertilidad de los mismos. Con él se busca, entre otras cosas, determinar los niveles en que se encuentran los nutrimientos del suelo o nutrientes, predecir la probabilidad de respuesta de un determinado cultivo a la fertilización y obtener una base para la recomendación de la cantidad óptima de fertilizantes y enmiendas. Este servicio es brindado por el IDIAP a través del Laboratorio de Suelos ubicado en el Centro de Investigación Agropecuaria Central en Divisa. Yo he pasado por allí muchas veces. Para realizar análisis de muestras de suelo se requiere de la toma efectiva de las muestras, las cuales deben ser representativas de las áreas de los cultivos, ya que una muestra mal tomada origina una interpretación errada que podría causar problemas al cultivo y al productor. Entonces, el propósito fundamental de este documento es dar a conocer la forma apropiada de tomar muestras de suelo en campo, la más representativa posible del área a cultivar. Entonces, fíjate que aquí te indicas materiales y herramientas. Entonces, si yo quiero hacer una muestra de suelo, una muestra de suelo, conforme a los lineamientos de Lidia, yo tengo que, mira, tener estas herramientas: papel, lápiz o marcador, un machete, una pala o barreno, que es ese instrumento que es como un taladro manual para yo perforar el suelo y tomar la muestra, un cubo plástico, cinta métrica, bolsa plástica y una hoja para identificar las muestras. ¿Se acuerdan que yo les comentaba aquello de que tomo la muestra, la pongo en un recipiente adecuado y le pongo una etiqueta? ¿Se acuerdan de eso? Que lo dijimos hace rato. Y esto es con el fin de mantener la cadena de custodia. Aquí me dan otra recomendación. Se requiere que las herramientas estén limpias y sin óxidos para evitar contaminación de las muestras. Entonces, delimitación de las unidades de muestreo. La obtención de muestras de calidad para realizar el análisis físico-químico del suelo en laboratorio requiere que la finca sea dividida según unidades de muestreo o parcela. Esta división debe hacerse según las características observadas a simple vista, como color del suelo, textura, topografía, vegetación y manejo previo. Hacer un croquis del área. Aquí hicieron su croquis. De repente aquí, como es un área más grande, pudiera tomar más muestras en lugar que aquí, que es más pequeña, o esta que es más chiquita todavía. Entonces, definidos los límites de cada unidad de muestreo, se procede a tomar la submuestra. Para ello se hace un recorrido en zigzag sobre el terreno. Y aquí te dan otras recomendaciones. Se sugiere que se tomen entre 15 y 20 muestras simples por cada unidad de muestreo para un área no mayor de 10 hectáreas. Entonces, fíjate que se van en zigzag, tac, 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 tac. Y aquí tienen 1, 2, 3. Cada puntico es una muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí quedaron 14. Debe haber tomado 15 según esto que está acá. Aquí también delimita y aquí, bueno, aquí no han puesto nada todavía. Entonces, aquí te siguen dando recomendaciones. Hacer un hoyo en forma de V, aquí está. Y que a la profundidad requerida y tomar una porción de suelo de aproximadamente 2 a 3 centímetros de espesor. Y están tomando la muestra de suelo. Luego tienes que agarrar esta muestra de suelo y colocarla en este balde. Después que la tienes, la colocas en una bolsa plástica bien etiquetada. Y aquí te indican todo lo que tienes que llevar la etiqueta: el nombre, la localización, la fecha de la muestra, el nombre de la finca, el área del terreno, el plan de uso. Es decir, para qué lo quiero utilizar. Número de la muestra 1, muestra 2. Entonces, en este croquis que yo tengo acá, que dice preliminarmente, yo le voy a colocar un número a cada nodo, cada punto, para saber, bueno, esta es la muestra del nodo 1, muestra 1. Entonces, algunos datos del terreno: cultivos sembrados anteriormente, fertilizantes y dosis empleada y los rendimientos obtenidos. Entonces, aquí te dan también recomendaciones para las profundidades de muestreo. La época y frecuencia de muestreo. Y bueno, la bibliografía donde tomaron esta información. Entonces, es una guía que es bastante sencilla, pero que está todo bien estructurado,
bien delimitado. De tal manera que tomo yo mi muestra y se la comparto a la gente de Lidia y el Lidia me dirá, bueno, mire, usted tiene que sembrar este terreno es para papa. Y también dentro de lo que ellos te dirán, te dirán cuál será la concentración de nutrientes que tienes que adicionarle al suelo para que puedas obtener los rendimientos adecuados. ¿Qué les parece entonces esa metodología? Interesante, sencillo. Profesor, ¿y entonces para qué sería ese del plan de uso? El Allí plan de uso cuando es, lo de la etiqueta. Ajá. ok, el plan de uso es que tú vas a hacer, qué tipo de cultivo tú deseas. Si deseas un tubérculo, si deseas una hortaliza, si deseas frutales. Eso es el plan de uso. Ok, gracias. A la orden. Entonces, claro, ellos te pueden decir, mire, de acuerdo a este análisis, acuérdate que tienes un análisis y es un trabajo científico, porque vas a un laboratorio de mirar nutrientes y todo lo demás. Entonces, de acuerdo a la composición que tengas allí, ellos te dirán, mire, señorita Griselda, este terreno que usted tiene, yo considero que la mejor vocación es para cultivar, por ejemplo, yuca, para cultivar ñame, para cultivar maíz, para cultivar tal cosa. ¿Por qué? Bueno, porque usted le añade nada más que un poquito de estos nutrientes, ese está dentro de los límites requeridos para cultivar maíz o yuca o ñame. No, pero yo lo que quiero cultivar es aguacate. No, no, si usted quiere cultivar aguacate, usted tiene que aplicar esto, esto y esto y esto. Y usted como productor saca la cuenta y ve si es rentable o no para su interés. ¿Qué le parece? También, por ejemplo, hay gente que se dedica a sembrar grama. Entonces, mire, no quiero sembrar grama. Bueno, perfecto, dele, que usted lo que tiene que ponerle a eso es urea y ya está. Para mejorar el rendimiento, que la grama sea de buena calidad y le crezca rápido. O te dirán también, mire, usted necesita mejorar el drenaje, hacer tal cosa, necesita usar este tipo de, o sea, te dan la asesoría técnica para que tú como productor tengas mejores niveles de rendimiento en tu uso del suelo. Profe, como eso de que cuando tú siembras un cultivo, pues ese cultivo le va a quitar todos los minerales, pues todo lo que tiene el piso, el suelo, pues así que tú Ujú. siembras otro producto, pero que sea beneficioso al suelo, pues que le brinde los nutrientes Sí, necesarios. sí, fíjate que en la Biblia te mencionan, no recuerdo dónde, que había que dejar descansar el terreno, ¿te acuerdas? Que después de 6 o Ajá. 7 años tú tienes que dejarle un Sabático, algo año así. sabático, ajá. ¿Por qué tú crees que es eso? Eso no era nada más con motivos religiosos. Eso era una guía. O sea, muchas partes del Antiguo Testamento especialmente Ajá. contienen guías de convivencia. Exacto. Entonces, No eso se que te utilizan, dicen ahí, deberían. claro, no la utilizamos porque ya la sociedad ha cambiado. Acuérdate que el Antiguo Testamento fue escrito en otro contexto distinto al actual. Entonces, eso no eran recomendaciones religiosas, eran recomendaciones netamente prácticas para que la tierra pudiera recuperar sus nutrientes y que después pudiera seguir siendo productiva, rentable. En Egipto era diferente, porque ¿qué pasaba en Egipto? Cuando se inundaban las riberas del río, se llenaban de nutrientes y entonces eso era su fertilización natural. Que eso se perdió porque ahora el río Nilo ha sido represado y ya no ocurren esas mismas inundaciones, porque ahora donde antes se cultivaba, ahora están las ciudades crecen a la orilla del río Nilo. Sí. Eso era, y también hay otra cosa que es la rotación de cultivo. Pero ojo, dentro de lo que es la rotación de cultivo, tú tienes ciertos cultivos afines. No es que vas a sembrar el primer año, vas a sembrar 4 o 5 años, vas a sembrar papa y después te vas a poner a sembrar fresa en el mismo terreno. Por supuesto que no. ¿Ok? Porque son unas condiciones y aparte de eso hay que entender también lo que es ¿cómo se llama? Aparte, más allá de las condiciones organolépticas, más allá de las condiciones del suelo, hay que considerar las condiciones organolépticas, donde se incluye el clima también, por ejemplo. Y bueno, hay que considerar también la pendiente del suelo. Es decir, son muchos elementos que entran allí, no solamente los nutrientes. También tienes que considerar también la pericia de la gente que tienes a tu alrededor y el tipo de maquinaria que tú dispones. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, para el momento no. Profe, una consultita, no del Ujú. tema. Ok.
¿cómo se llama? Usted va a explicar en la otra clase sobre los problemas que van a venir pues en el parcial. Vamos a retomar los problemas que ya vimos. Vamos a retomar ese tipo de ejercicios porque el parcial es el próximo martes. Sí. Ajá. El parcial es el martes, el parcial, vamos a tener preguntas teóricas. Recuerden que en el módulo 1 y el módulo 2 hemos trabajado bastante. Ustedes hicieron Ajá. cada uno una charla. Después hicieron una infografía. Y hay bastante material en los videos, hay bastante material. Hemos visto muchísimo contenido teórico en estos dos módulos que hemos desarrollado hasta ahora del curso. Entonces, vamos a tener preguntas teóricas y vamos a tener ejercicios. El examen será por el aula virtual, estará disponible desde las 6 de la tarde hasta aproximadamente la medianoche. Van a tener sus 2 horas para hacer el examen, un solo intento. En la teoría vamos a tener preguntas de selección múltiple, preguntas de verdadero y falso, probablemente preguntas de desarrollo en el aula virtual. Y en los exámenes, bueno, generalmente en los exámenes ponemos de selección múltiple para la respuesta, pero también tienen que justificar, compartir los cálculos por correo, cálculos que ustedes realizaron para resolver los problemas. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, por el momento no. Y Francisco, por allá que estaba todo callado. Francisco, ¿estás con nosotros o te fuiste? Sí, profe, lo que pasa es que tengo la computadora porque por acá está lloviendo y no se escucha bien, la tengo conectada a una Ah, bocina. perfecto. Entonces tengo que desconectarla bueno, para poder hablar. Sí. bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta, Francisco? ¿Algún comentario? Yo le iba a decir que si íbamos a repasar siempre la clase del viernes los cálculos. Sí, claro. Vamos a retomar los problemas para que durante el fin de semana los estudien y puedan salir bien su examen, que es el próximo martes. ¿Martes qué? Vamos a ver, ver la fecha. Martes 5 de julio. 5 de julio. Sí, martes 5 de julio. Así que bueno. Bueno, vamos a finalizar con la grabación. Voy a compartir el video más tarde. Así que bueno.